En este video quiero hablarte sobre un tema sumamente importante para quienes hacemos homeschooling o educación en casa. Me refiero al proceso de convalidación, reválida y autenticación de documentos escolares, tanto aquí en Panamá como en otros países. Te compartiré nuestra experiencia personal con nuestra hija, quien se graduó de 12º en el 2024, junto con el testimonio de otra estudiante del mismo año que ya fue admitida en la Universidad de Panamá. También conocerás el caso de una madre cuya familia, aunque inicialmente estuvo en Panamá, realizó este proceso en la República del Perú. Este video será muy informativo, así que si aún no te has suscrito, te invito a apoyarnos suscribiéndote a este canal y dándole like a este video. Comencemos. Este tema genera muchas dudas entre las familias interesadas en realizar homeschooling, y lo entiendo perfectamente, porque frecuentemente recibo mensajes como estos en mi WhatsApp. Estuve leyendo sobre el homeschooling en Panamá y tengo una consulta. ¿Cómo funciona? ¿Virtual? ¿Es aprobado? Buenos días. ¿Y esto lo aprueba el Ministerio de Educación de Panamá? Bueno, tengo varias preguntas. ¿Costos? ¿Todo es en inglés? ¿Está aprobado en Panamá? Estos solo son 3 ejemplos de familias preguntando si Home Life Academy es reconocida por el Ministerio de Educación, si sus títulos tienen validez y si sus hijos podrán continuar sus estudios en universidades o instituciones oficiales. Y quiero comenzar respondiendo estas preguntas hablando sobre el Decreto Ejecutivo número 55 de 7 de abril de 1998, por el cual se dictan medidas relacionadas con los títulos y créditos expedidos por los centros educativos oficiales y particulares y se dictan otras disposiciones. El presidente de la República, en uso de sus facultades constitucionales y legales, considerando que mediante decreto ejecutivo número 70 de 14 de marzo de 1996 se reglamentó la revalidación y o convalidación de títulos académicos, certificados y créditos de educación primaria y secundaria obtenidos en centros educativos nacionales y extranjeros. Y más abajo dice: decreta, artículo 1. El Ministerio de Educación, por conducto de las direcciones regionales, revalidará y o convalidará los títulos académicos, certificados y créditos del primer y segundo nivel de enseñanza expedidos por los centros educativos provenientes del exterior. Es decir, el Ministerio de Educación, a través de sus oficinas regionales, se encargará de revisar y aprobar los títulos, certificados y calificaciones escolares de primaria y secundaria que hayan sido emitidos por escuelas fuera del país. Si un estudiante estudió en otro país y trae sus documentos escolares a Panamá, el Ministerio de Educación puede reconocer oficialmente esos estudios para que sean válidos en el sistema educativo panameño. Sin embargo, tenga en cuenta que ni Home Life Academy ni quien les habla pueden garantizar ese reconocimiento a futuro. Hasta ahora doy fe que todas las transcripciones apostilladas que he tramitado han sido aceptadas por el MEDUCA, pero la decisión final de aceptarlas o no es competencia exclusiva del Ministerio de Educación y está fuera de mi control como administrador de Home Life Academy en Panamá. Muy bien, el primer paso es pedir las transcripciones apostilladas a Home Life Academy. En este caso lo haces a través de tu administrador de grupo. Este proceso puede tardar de 4 a 6 semanas. ¿Por qué tanto? Bueno, una vez que Home Life Academy recibe el pago, ellos envían los documentos a la Secretaría de Estado para que los apostillen. Cuando esos documentos regresan a Home Life Academy y según mi solicitud, ellos los envían primero por correo electrónico y también a una dirección física en Estados Unidos. Después de un tiempo, los documentos son recibidos en mano aquí. Con los documentos en mano, lo siguiente es contactar a un traductor público autorizado y trabajar con esa persona para traducirlos.
En mi caso, mi traductora envió mis documentos utilizando un servicio de mensajería local. Una vez tengas todo traducido, el siguiente paso es llevarlos a una oficina regional del Ministerio de Educación. Pero antes de hacer eso, necesitas conocer bien los requisitos. Y antes de saber los requisitos, te invito a apoyar nuestro canal suscribiéndote y dando like a este video. Dirección Regional de Educación de Panamá Centro, Oficina de Convalidación y Reválida. Requisitos y documentación para realizar trámite de convalidación de primaria y secundaria. Toda la documentación debe venir en original y copia. Créditos originales. Las calificaciones obtenidas en todos los grados cursados deben venir firmadas y selladas por el director del centro educativo. Educación básica general primaria. Presentar pasaporte, acta de nacimiento apostillada, créditos desde primer grado hasta el último grado cursado y el último grado se apostilla. Educación media, bachillerato o secundaria. Presentar pasaporte, acta de nacimiento apostillada, créditos desde primer año de secundaria hasta el último año cursado y este último año debe apostillarse. Los créditos aprobados en el país de procedencia tienen que venir acompañados con la escala de calificación mínima de aprobación. Los créditos deben contener las calificaciones obtenidas por el estudiante en cada una de las materias cursadas, especificar la carga horaria total y la distribución del periodo escolar del país de procedencia. Aquí entendemos claramente que al solicitarse documentos apostillados se refieren a aquellos que vienen de otro país, porque los documentos de escuelas locales no necesitan apostillarse. Si usted no tiene acceso a este documento, puede ir a Google y buscar los requisitos y documentación para realizar trámite de convalidación de primaria y secundaria en Panamá. En nuestro caso, fuimos a la Dirección Regional de Educación de San Miguelito. Tuvimos que pagar $15 y se nos asignó una fecha para retirar la certificación de reválida. Y después de esperar unos días, llegó el gran momento de retirar la certificación de reválida. Y dice, Oficina de Convalidación, Reválida y Autenticación de Documentos Escolares. San Miguelito. Y coloca la fecha de emisión del documento. Certificación de reválida. La suscrita directora regional de educación certifica que la Comisión Regional de Convalidación y Reválida de Créditos y Títulos ha realizado el análisis del expediente académico de la estudiante Y se aprecia el nombre de la estudiante egresado del Home Life Academy, Estados Unidos, que, según el resultado del análisis, se ha comprobado que puede continuar la educación superior de acuerdo con los planes de estudios oficiales vigentes en el país. Se le reconoce su diploma de high school. Debe aprobar las siguientes asignaturas patrias: Geografía de Panamá de 11º grado, Historia de Panamá 11º grado, Historia de las relaciones entre Panamá y Estados Unidos y Cívica de 12º grado. Que para cumplir con esta disposición, el estudiante puede aprobarlas en cualquier centro educativo reconocido por el Ministerio de Educación. Un detalle a mencionar con las asignaturas patrias: las mismas no son requeridas para ingresar a la universidad. Pueden ser completadas durante o antes que el estudiante culmine su educación universitaria. Pero mencioné al inicio que tenía el testimonio de otras familias y solicité a una madre de familia que nos explicara cómo fue el proceso de convalidación, reválida y aceptación de su hija a la Universidad de Panamá. Escuchemos. Hola, saludos. A través de este audio quiero dar mi experiencia como mamá homeschooling de una graduanda y acreditada de HLA. Y mi experiencia que la cual quiero contar es a través de lo que es la documentación de los trámites de convalidación, que aquí en Panamá realmente se le llama reválida, ¿sí? La documentación que solicita
para lo que son los trámites de reválida. Y lo primero que yo hice fue ir a lo que es la sede central de donde se hace este proceso, que es en Ancón, donde estaba el antiguo YMCA, por donde está el Instituto Bolívar. Exactamente en la escuela, dentro de la escuela Instituto Bolívar, hay un departamento que se llama trámites de reválida o reválidas. Y fui allá, me entregaron una hoja con todos los requisitos y de la documentación que yo tenía que entregar, que era original y copia. Inclusive, no lo decía ahí, pero sí me lo solicitaron, el certificado de nacimiento, aunque la persona o el estudiante tenga cédula, eso lo solicitan. Entonces, una vez que ya yo llevé toda la documentación solicitada, incluso traducida, y los créditos en general, desde séptimo hasta 12º, a pesar de que mi hija séptimo lo hizo en Panamá y desde octavo en adelante lo hizo en homeschooling. Entonces ellos igual me solicitaron los créditos de séptimo. Entonces cuando ya yo entregué todo eso, traducido incluso, algún detalle importante, yo solicité el diploma tanto en español como en inglés. Pero el diploma de español, la fecha estaba escrita al inverso que lo que nosotros pues solicitamos o manejamos aquí en Panamá, y tenía pues la forma americana. Entonces, por esa fecha yo tuve que traducir el diploma en español. O sea, hay que traducir todo. Entonces, cuando yo entregué esa documentación, ellos revisaron todo y me entregaron un documento que era una certificación de que mis documentos estaban en trámite, y ese papel que me estaban entregando era válido para yo matricularme en cualquier universidad. Ellos me preguntaron que qué universidad yo iba, yo les dije que la Nacional, entonces ellos me pusieron ahí en la Universidad de Panamá, y ese documento era válido para yo poder matricular, hacer el proceso de matrícula. Esto lo estoy diciendo que esto fue cuando ya la universidad me pidió toda la documentación para matricular y todo, ¿no? Entonces, una vez pasaron los 15 días, yo regresé y me entregaron entonces una certificación de reválida, una hoja, un documento en el cual ese documento hay que atesorarlo, y el que le pida algún documento sobre eso hay que entregarle la copia, porque si no hay que hacer todo el proceso nuevamente con ellos. Entonces ese documento, el original, se queda con nosotros y la copia es para la entidad, la universidad, ya sea pública o privada. Entonces ese documento va a salir que existen 4 materias nacionales que son necesarias darlas: Historia de Panamá, Geografía de Panamá, Cívica de Panamá y Relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Si bien es cierto, en ninguna de las personas que yo conozco, ninguna de las personas que pues, hemos hecho este proceso, ni en la mía propia, ni en mi propia experiencia, nos han solicitado físicamente el haber culminado esas materias, pero sí es necesario darlas, porque al final de la carrera pues sí te la van a solicitar, y hay que convalidarla o hacerle la reválida en el Meduca una vez uno ya lo tenga. Así que durante la carrera pueden ir haciéndolo, ¿sí? Eso se hace a través de módulos, es bien sencillo también. Entonces, finalmente, pues cuando ya yo me dieron la certificación, esa certificación yo la entregué con la documentación en la Universidad de Panamá, lo que me estaban solicitando, el diploma, lo que eran los créditos, y ese documento certificando que ya yo había hecho lo que era la reválida. Es un proceso bastante sencillo, amigable. El proceso para la admisión en la Universidad de Panamá, que fue donde yo la hice, fue diferente. Esto, lo que les acabo de comentar, fue el proceso de la reválida que yo estaba haciendo en Meduca, pero el proceso para la admisión es distinto, porque por ejemplo, cuando yo fui a solicitar con mi hija pues un cupo a la Nacional, ellos me pidieron solamente los créditos de décimo
y esos créditos yo los mandé ya traducidos. O sea, yo metí la documentación que ellos me estaban solicitando traducidos, y dentro de eso el documento decía que yo tenía una apostilla en trámite. Entonces pienso que eso es también importante que lo sepan, porque de nada sirve de que uno, bueno, no entregue los créditos pero sin un trámite de apostilla. Entonces eso es importante que lo sepan. Y ya al final, cuando ya se dio todo lo que es el proceso, los exámenes y todos al final, ellos entonces me solicitaron mis requisitos, que eran todos los créditos desde 10º hasta 12, el diploma y la certificación de la reválida, que fue lo primero que les conté. Espero que este audio pues sea beneficioso para cada uno de ustedes, y animo que de verdad es un proceso bien sencillo. Yo estaba también, como todo lo desconocido, da ansiedades, nervios, hasta que ya yo no la veía matriculada y dando pues su clase. Ya para mí no era sencillo, no era fácil, pero sí se puede. Y mi hija, bueno, aplicó en una facultad que tiene que ver con ciencia, y eso sí, importante saberlo. Meduca verifica que el niño haya dado materias como física, química, matemáticas, biología, que son las que nos acreditan a nosotros aquí en Panamá como bachiller de ciencia. Entonces, que lo haya dado en 10º, 11 y 12, porque ellos mismos son los que ponen el bachiller. Entonces, si el niño no tiene eso dentro de lo que es las materias, entonces no sé qué, me imagino que ellos pondrán otro bachiller, pero por ejemplo a nosotros nos pusieron bachiller en ciencia, que era el cual habíamos trabajado durante todo ese año, durante los 3 años en esas materias, para poder optar por ese bachiller también. La verdad que yo me siento muy agradecida con usted, de verdad que sí. Cuando yo veía que no había esa luz en el camino, no sé, me vino a la mente de pronto su esposa, que una vez compartimos en el Parque Omar. Ahí ya lo conocí cuando estaba iniciando, antes incluso de pandemia, la parte de homeschooling. De verdad que ahí la conocí, y fue como una revelación divina, digo yo, porque yo me acordé de ella y yo dije, ok, me acordé que ella hacía todo esto de homeschooling, y bueno, no sé, se dieron las cosas, pero de verdad que sí, yo me siento muy, muy agradecida, porque era como imposible. Eso fue muy traumático, todo lo que pasamos, y a las finales tenía solución. Que no la conocíamos, era otros 500 pesos, pero sí había una solución. Así que fueron muchos días de angustia inicialmente, después vimos la luz, obviamente después nuevamente el carrusel de emociones, nuevamente la angustia, ya cuando todo el proceso que se dio, que íbamos a aplicar y todo, pero sí, gracias al Señor, todo se dio como tenía que ser. De verdad que agradezco profundamente escuchar este testimonio y estas palabras sinceras. Y ahora tengo un último caso, una familia que realizó este proceso en la República del Perú. Buen día, Peyton. Me entregaron la resolución en Perú, donde se revalida los estudios realizados bajo Home Life Academy. Gracias. El documento es bastante extenso, pero en la segunda página dice: se resuelve, artículo 1, revalidar los estudios cursados en los Estados Unidos de América, país con el que la República del Perú no tiene convenio, según lo detallado a continuación. Expediente, y da el número del expediente, alumno, el nombre del alumno, país donde se realizaron los estudios, Estados Unidos de América, institución del país de procedencia, Home Life Academy, estudios acreditados mediante
Certificado de Estudios del Séptimo Grado del Sistema Educativo de los Estados Unidos de América. Equivalencia. Primer grado de educación básica regular del nivel secundario de la República del Perú. Bueno, espero que toda esta información les haya dado un poco más de claridad y tranquilidad sobre este proceso. Sé que para muchas familias esto puede parecer complicado al principio, pero créanme, con la información correcta, todo se vuelve mucho más manejable. Y ahora, cuéntame en los comentarios, ¿qué te pareció esta información? ¿Tienes alguna duda sobre el proceso? ¿Has pasado por este proceso y quieres compartir tu experiencia? Te leo abajo y no olvides darle like